vamos a hablar de movimiento. Vamos a pasar de una noción intuitiva que todos podríamos tener de lo que es movimiento a algo quizá un poco ya más matemático o más concreto o más racionalizado. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es contar un pequeño cuento, el cual ha sido extraído del libro de Física Fundamental de Maestegui Sábato, y resumido va más o menos así. El pequeño cuento dice que están personas en una estación del tren. Vamos acá a dibujar algo que represente la estación de tren, y ciertas personas, ¿verdad? Un par de amigos suben al tren, están en uno de los vagones, el cual lo vamos a dibujar por acá. Vamos a dibujar un par de sillas donde vamos a imaginar que están nuestros amigos. Y vamos a dibujar otra silla donde va a estar sentada otra persona, una tercera persona. Por acá. Bien, vamos a dibujar a nuestros amigos. El primero de ellos está acá. El segundo, y acá una tercera persona, un desconocido para ellos, ¿no? Bien, el tren ha partido ya de la estación hace buen tiempo. Esta es la estación, está recorriendo, ¿no? Va por la carretera o por donde sea, a su destino. Los amigos que están acá, en algún momento de su conversación, uno de ellos le dice al otro, le dice, en referencia a esta tercera persona, dice, oye, mira a ese señor, durante todo el viaje no se ha movido en absoluto. ¿No? Es decir, esta tercera persona ha estado, digamos, por ejemplo, dormida, ¿no? Durante todo el viaje, ha estado pegada a su asiento durante todo el viaje, y este amigo le dice al amigo de acá, oye, mira ese señor, durante todo el viaje no se ha movido en absoluto, no se ha movido para nada, ¿no? Y el otro amigo le responde y le dice, oye, eso no es cierto, ¿no? Si durante todo el viaje esa persona ya ha recorrido una distancia muy, muy grande, le dice, ¿no? Ya ha recorrido muchos kilómetros. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? ¿Por qué hay esa aparente discrepancia? Porque es que un amigo puede afirmar que esta tercera persona no se ha movido en absoluto, ¿no? Dice, oye, mira, ese señor no se ha movido para nada durante todo el viaje, ¿no? Y el amigo le responde que, oye, tú estás equivocado, esa persona se ha movido, y mucho, se ha movido muchos kilómetros durante todo este viaje, ¿no? Quizá en referencia a todo lo que se ha desplazado, ¿no? Respecto quizá de la estación, por así decirlo, ¿no? Y por ahí más o menos va la respuesta, ¿no? Quizá en la palabra que acabo de decir, respecto. ¿Y por qué es que sucede esta aparente discrepancia, ¿no? La respuesta es relativamente sencilla, que este amigo cuando dice, o este señor cuando dice, oye, este señor de acá no se ha movido en absoluto, lo que está diciendo es que no se ha movido en absoluto respecto de su asiento, ¿no? Y por ahora vamos a decir eso, luego ya precisaremos un poco más. Respecto de su asiento, es decir, comparándolo, por así decirlo, con su asiento, esa persona no se ha movido. Y cuando la otra persona, el otro amigo dice, oye, no, sí se ha movido y un montón, está diciendo que esa tercera persona sí se ha movido, pero respecto, ya no del asiento, sino de la estación, ¿correcto? Entonces, lo que nos damos cuenta es que cuando queramos hablar de movimiento,
parece que es necesario que digamos respecto de qué, ¿no? Entonces, en este caso, el primer amigo tendría que haber dicho: esta tercera persona no se ha movido en absoluto respecto de su propio asiento o de su asiento, ¿no? Y el segundo amigo tendría que haber dicho: esa persona sí se ha movido un montón, pero respecto de la estación. ¿De acuerdo? Entonces, ese respecto de es lo que nos interesa trabajar ahora. Vamos a escribir por acá. ¿Qué significa respecto de? Vamos a tratar de ponerlo en términos un poquito más concretos o matemáticos. Y vamos a decir lo siguiente. Nosotros podemos, volviendo acá, movimiento, nuestro interés ahora es tratar de describir, ¿no?, de manera precisa lo que es movimiento. Entonces, nosotros podríamos decir que movimiento podría ser el cambio de la ubicación de algo conforme pasa el tiempo, ¿no? ¿Qué opinan de eso? Yo digo que algo se mueve si es que su ubicación cambia con el tiempo, es decir, conforme transcurre el tiempo, la ubicación es diferente, es decir, en cierto instante o en cierto momento está en cierta ubicación algo, y en otro instante o en otro momento está en otra ubicación. Sí, al pasar el tiempo las ubicaciones han cambiado, por tanto yo digo que ese algo se ha movido. Acá, ¿no? Es algo sencillo de pasar de decir que o podemos ahora decir que el movimiento es el cambio de la ubicación con el tiempo, ¿no? Cambio de tiempo. Ya. Como nosotros ya hemos hablado del tiempo, ya sabemos lo que es, por así decirlo, pues nuestro problema ahora se reduce a tratar de especificar qué entendemos por ubicación, ¿no? Podríamos utilizar otra palabra y podemos, en vez de decir ubicación, podríamos decir posición, ¿no? Entonces yo digo, algo se mueve si se cambia su posición con el tiempo, ¿no? ¿Y cómo es que yo posiciono algo? ¿O cómo es que yo ubico algo? ¿No? Y necesariamente para yo poder ubicar un objeto, necesito otro objeto. Es decir, si yo tuviera un objeto solito en el universo, ¿no?, y estaría solo, yo no podría ubicarlo. ¿Cómo lo podría ubicar? ¿Cómo podría describir su ubicación o su posición? Yo necesito al menos un segundo objeto, ¿no? Si yo tuviera ya un segundo objeto por acá, yo ya podría decir lo siguiente, por lo menos, ¿no? Por lo menos podría decir, oye, la separación entre ambos objetos le llamo D, y si yo veo que D, por ejemplo, aumenta con el tiempo, pues diré que este objeto se está alejando de este objeto, o podría decir también que los objetos se están alejando entre ellos. Entonces no hay manera de que yo pueda ubicar algo sin la necesidad de un segundo objeto, ¿no? Y lo mismo pues sucede acá, eso es general, ¿correcto? Y yo diría lo siguiente, ¿no? De manera similar a como lo estoy poniendo acá, voy a definir algunas distancias. Voy a definir una primera distancia que le voy a llamar D, a la distancia que hay entre la silla y la persona, ¿no? Podría ser entre el respaldar y la posición de su cabeza, por ponerlo así, ¿no? Entonces es una pequeña distancia acá en nuestra gráfica, que le estoy señalando así, y que le estoy llamando, o que le voy a llamar D. Entonces, si esta persona, tal como decía el cuento, no se ha movido para nada de su asiento, ha estado dormida en su asiento, pegada a su asiento, pues esa distancia D no ha cambiado con el tiempo. Por tanto, yo digo, oye, la ubicación de esta persona respecto de su asiento ha cambiado con el tiempo, y yo digo, oye, eso que le estamos llamando ubicación, o eso que le estamos llamando ubicación, nosotros ahora lo vamos a medir esa ubicación por esa distancia D. Entonces la pregunta sería, si yo digo, la ubicación ha cambiado con el tiempo, ahora digo, la distancia ha cambiado con el tiempo, y la respuesta, según el cuento, es que no, que ya que la persona ha estado ahí sentada, sin moverse, dormida ahí en el asiento,
pues esa distancia ha sido la misma. Por tanto, ya que esa distancia no ha cambiado con el tiempo, yo digo que esa persona no se ha movido, ¿correcto? Bien, y ahora hago algo similar, pero ya no utilizando el respaldar de la silla, sino utilizando la estación, ¿no? Y ahora tendría una distancia a la cual voy a llamar D', igual hasta la cabeza de la persona, ¿no? Y de nuevo me pregunto, ¿la ubicación de esta persona respecto de la estación ha cambiado con el tiempo? Esa pregunta traducida sería, ¿la distancia de esa persona a la estación ha cambiado con el tiempo? Es decir, ¿este D' ha cambiado con el tiempo? Y claramente la respuesta es que sí, ¿no? Conforme pasa el tiempo, ese D' se hace más grande y se hace más grande. Y concluyo yo que esta persona sí se está moviendo respecto de la estación, ¿correcto? Entonces, siempre que nosotros hablemos de movimiento, necesariamente tenemos que decir respecto de qué. Entonces yo podría decir, esta persona durante el viaje no se ha movido respecto del asiento, no se ha movido respecto del tren tampoco, ¿no? Claro, porque yo diría, respecto del tren, igual define una distancia de D', podría ser respecto de la parte trasera del tren, si ustedes quieren. Digo, ¿esa distancia de D' ha cambiado con el tiempo? Pues no. Entonces, por tanto, la persona no se ha movido respecto del tren, ¿correcto? Y podría seguir inventándome ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, esta persona se ha movido respecto de este asiento, pues igual que antes, cogeré una distancia y me doy cuenta que esa distancia no cambia, y por tanto esa persona no se habrá movido respecto de este asiento. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, siempre que hablemos de movimiento necesitamos lo que en general se llama una referencia. Y una referencia no es más que un objeto, ¿no?, que me permite a mí establecer una distancia, ¿no? Desde el punto de vista matemático o más matemático podría ponerlo de la siguiente manera, ¿no? Yo con un único punto, quizás desde un punto de vista geométrico, teniendo un único punto no puedo definir ninguna distancia. Para que yo pueda definir alguna distancia necesito al menos 2 puntos, ¿no? Entonces, si tengo 2 puntos ya puede quedar definida una distancia. ¿Y por qué necesitamos la distancia? Porque la distancia es la que nos está indicando la ubicación. Estamos expresando la ubicación en términos de distancia, ¿no? Entonces, cuando acá dijimos movimiento es el cambio de ubicación con el tiempo, lo que estamos diciendo en términos más concretos es el cambio de ciertas distancias con el tiempo. Entonces, yo digo que algo se mueve respecto de otro algo si la distancia entre ambas o entre ambos cambia con el tiempo, ¿no? Y ahora es cuando viene una cuestión muy interesante, ¿no? Porque yo podría decir lo siguiente: si a mí me preguntan, ¿la estación se está moviendo respecto del tren? Miren esa pregunta, me preguntan para que yo diga si es cierto o no es cierto. La estación se está moviendo respecto del tren, y lo que tengo que hacer es utilizar simplemente la definición que acabamos de dar, ¿no? Entonces yo diría, oye, voy a medir una distancia, voy a establecer la distancia, que le voy a llamar D', entre la estación y el tren. Y me pregunto lo siguiente, ¿no? ¿D' cambia con el tiempo? Claro que sí, ¿no? Por tanto, yo concluyo utilizando la definición de movimiento que estoy estableciendo de que la estación se está moviendo respecto del tren, ¿correcto? Y claramente el tren se mueve respecto de la estación, ¿cierto? Ya está. Entonces, eso, aunque podría sonar un poco extraño, en verdad suena un poco extraño porque nosotros tenemos una noción intuitiva de que hay cosas fijas en el universo, ¿no? Cosas que están quietas, tenemos esa intuición, pero en verdad la ciencia nos dice que no existe tal cosa, ¿no? No existe nada porque por naturaleza esté quieto.
De hecho, como ustedes pueden saber, pues la Tierra, la estación está fija a la Tierra, y la Tierra tiene un movimiento respecto del Sol, ¿no? Que es de rotación. Entonces, respecto del Sol, recuerdan, el respecto de, la Tierra se está moviendo. Entonces, no habría razón para que nosotros digamos, oye, no, esto es lo que sí está fijo de a de veras, ¿no? La estación es la que está fija de a de veritas. Ah, ya, no, la estación no, profesor, el Sol es el que sí está fijo de a de veritas. Tampoco, no, ninguno. No hay objeto en el universo que tenga, que por naturaleza, por sí mismo, esté quieto o sea fijo. ¿Correcto? No hay ninguna diferenciación o no hay nada especial que pueda tener ningún objeto del universo por el cual nosotros podamos decir que está fijo o quieto. ¿Correcto? Lo único que podemos hacer nosotros es medir distancias entre cosas y ver si esas distancias están cambiando o no están cambiando. Es lo único que podemos hacer y es en verdad suficiente para el desarrollo de toda la mecánica. Entonces yo diría, por poner otro ejemplo, la estación se está moviendo respecto de este pasajero. Claro, ¿no? Ahí ya pusimos, es la misma distancia de prima está cambiando con el tiempo, sí, por tanto yo digo, utilizando mi definición de movimiento, que la estación se está moviendo respecto de esta persona porque la distancia entre ambas está cambiando con el tiempo, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es tratar de extender esta idea de lo que es movimiento, el cual la hemos trabajado en el movimiento que podría llamarse en una sola dimensión, porque estamos suponiendo que estos elementos o estos cuerpos se mueven a lo largo de una recta, ¿no? Que puede ser la definida por la pista, por el carril. Lo que vamos a hacer ahora es extender eso a el espacio tridimensional, ¿no? Y vamos a hacer algo similar, en verdad. Vamos a decir lo siguiente. Igual vamos a necesitar un cuerpo de referencia, ¿no? Del cual digamos respecto de qué. Y podríamos, por ejemplo, acá nada más decir, la estación va a ser nuestro cuerpo de referencia y fijamos o pegamos un sistema de referencia, ¿no? Es decir, un sistema coordenado Z, X, Y, ¿no? Y si por ejemplo nos interesa describir el movimiento de una mosquita, de un mosco que está volando, el cual lo voy a dibujar por acá. Este puntito rojo representa un mosquito que está volando. Pues lo que digo yo es lo siguiente, yo diré que ese mosquito se está moviendo si es que su ubicación, ya no definida como antes por una única distancia, sino ahora definida, hay varias formas de definirla, pero ahora en su forma más sencilla lo vamos a hacer utilizando distancias. Diría, si las distancias, o lo que serían las coordenadas, ¿no? Las distancias a cada uno de los ejes cambian con el tiempo. Entonces yo diría, oye, esa mosquita o ese mosquito va a tener unas coordenadas X, Y, Z, que son claramente las distancias correspondientes, ¿no? En cada una de las direcciones. Entonces yo podría decir, esta de acá eso es X, la distancia en X, seguramente que habrá una distancia en Y, seguramente que habrá una distancia en Z, ¿no? Justamente sus coordenadas. Entonces yo digo lo siguiente, digo, si alguna de esas coordenadas cambia con el tiempo, pues diré que ese mosquito se está moviendo, ¿de acuerdo? Muy bien, no nos vamos a extender en esto porque ya luego lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Hemos comentado de lo que es un cuerpo rígido, también lo vamos a definir un poquito más después. Bien, entonces, en conclusión, yo puedo decir que movimiento, o puedo decir que algo se mueve, en general, en 3 dimensiones en el espacio, si es que sus coordenadas respecto de algún sistema de referencia, el cual ha sido establecido mediante algún cuerpo rígido, por ejemplo en este caso la estación, si es que esas coordenadas cambian con el tiempo, ¿no? O dicho de otro modo, si es que esas coordenadas varían conforme el tiempo transcurre.
Bien, lo que vamos a hacer ahora nosotros es estudiar o repasar, diría yo, uno de los movimientos más básicos de todos, denominado movimiento uniforme. Y para eso vamos a imaginar el siguiente ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar que este es el suelo y tenemos una persona la cual recorre un caminito, ¿no? Un camino en línea recta. Vamos a dibujar a esa persona por acá, ¿no? Y vamos a decir lo siguiente. Esto es algo un poco, por así decirlo, general o intuitivo, ¿no? Vamos a decir que la persona camina por ese camino a un mismo ritmo. Vamos a decirlo de esa manera. Es decir, si yo, por ejemplo, camino así, puedo decir que estoy caminando a un mismo ritmo, pero si por ratitos camino más lento y luego más rápido, pues ahí podría decir que estoy caminando a ritmos diferentes. Entonces vamos a imaginar que esta persona camina a un mismo ritmo, ¿de acuerdo? A un mismo ritmo, es decir, conforme pasa el tiempo, no es que por ratos camine más rápido, por ratos más lento, o más deprisa, ¿no? No, sino que camina al mismo ritmo. Ya, ¿cómo esa descripción la volvemos un poco más objetiva o más rigurosa? Pues diciendo lo siguiente, ¿no? Vamos a trazar una línea que refleje lo que podría ser la trayectoria de esa persona. Bueno, vamos a dibujar encima del camino. Acá está. Entonces yo digo lo siguiente. En cierto instante la persona está por acá, en un instante posterior estará por acá, en otro instante posterior estará por acá, en otro instante posterior estará por acá, ¿no? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a, en primer lugar, describir ese movimiento que yo lo había descrito antes como que siempre esa persona camina al mismo ritmo, no cambia su ritmo de caminar. Lo voy a describir de la siguiente manera. Voy a decir, esa persona camina de tal manera que hace distancias iguales en tiempos iguales. ¿Qué significa eso? Que siempre que transcurra una misma cantidad de tiempo, habrá caminado la misma longitud o la misma distancia, ¿no? Eso significa, por ejemplo, lo siguiente. Significa que estando, por ejemplo, la persona acá y transcurre un tiempo t, y luego de ese tiempo t la persona está por acá, ¿no? Y ha recorrido cierta distancia d, en un momento después o anterior o donde fuese, si la persona, por ejemplo, estando acá y luego transcurre el mismo tiempo t, la persona tendrá que estar en una ubicación de tal manera que esta distancia sea la misma que esta de acá, ¿no? A eso nos referimos con distancias iguales en tiempos iguales. Entonces, el tiempo que le tomó a la persona para pasar de acá a acá es t. Y es el mismo tiempo que le tomó a la misma persona pasar de acá a acá. Ya que les tomó el mismo tiempo, si el movimiento es a un mismo ritmo, pues esas distancias tienen que ser iguales. Entonces eso lo ponemos como distancias iguales en tiempos iguales. Ya, matemáticamente lo podemos poner de la siguiente manera. Podríamos decir lo siguiente. Vamos a dibujar acá una recta que represente lo mismo que está representando acá esta recta, ¿no? Es decir, podría ser la posición, ¿no? La posición de la persona en el camino. Y yo diría lo siguiente. Yo cojo cualesquiera segmentos de esa recta, dos segmentos cualesquiera, por ejemplo, este segmento de acá, que tiene una distancia de 1, y cojo este otro segmento, donde sea también,
que tiene una distancia de 2. La persona está recorriendo este camino, ¿no?, el cual estoy representando por esa recta. Entonces yo digo, en cierto instante la persona está acá, pasa el tiempo, en otro instante la persona está acá, en otro instante la persona está por acá, en otro instante la persona está por acá. Entonces yo digo lo siguiente. El tiempo que ha transcurrido para que la persona recorra esa distancia de 1, es decir, de acá hasta acá, le voy a llamar T1. El tiempo que ha transcurrido para que la persona recorra esta distancia de 2, le voy a llamar T2. ¿Sí? Entonces son dos segmentos o dos pedazos del recorrido cualesquiera. ¿De acuerdo? Dos cualesquiera. Los he dibujado en este caso separados, pero podría estar, por ejemplo, este punto podría estar acá, ¿no? Son cualesquiera. Entonces lo que voy a decir yo es lo siguiente. Antes había dicho, ese movimiento que yo le había llamado inicialmente que camina al mismo ritmo siempre, ahora lo he puesto como que en tiempos iguales hace distancias iguales. Ya, eso matemáticamente lo voy a poner de la siguiente manera. Que si se cumple que D1 es igual a D2, entonces necesariamente los tiempos T1 y T2 van a tener que ser iguales. Y al revés, si los tiempos son iguales, necesariamente las distancias recorridas serán iguales. Entonces, eso de distancias iguales, tiempos iguales, lo estamos poniendo de esta manera. Si las distancias recorridas son idénticas, si D1 mide lo mismo que D2, entonces necesariamente los tiempos requeridos para recorrerlas, T1 y T2, tienen que ser iguales. Y al revés, ¿cómo es al revés? Si yo tengo dos segmentos recorridos y sé que el tiempo tomado para recorrer cada uno de ellos, uno es idéntico al otro, pues necesariamente las distancias recorridas tendrán que ser idénticas, ¿no? Entonces eso de tiempos iguales, distancias iguales, lo estamos representando de la siguiente manera. Bien, si es que la persona se mueve según esta relación matemática siempre, decimos que la persona se está moviendo uniformemente, tiene un movimiento uniforme. Bien, si ustedes se dan cuenta, hasta el momento no hemos hablado de velocidad. Claramente seguro que están pensando, profesor, el movimiento uniforme es cuando la velocidad es constante, ¿no? Porque eso me enseñaron, ¿no? Pero si se pueden dar cuenta, no necesitamos hablar de velocidad en absoluto para poder hablar de movimiento uniforme. Claro que podemos luego relacionarlo con la velocidad, ¿no? Pero todavía no hemos definido lo que es velocidad, pero lo podríamos hacer ahora, ¿no? Nuestra primera definición va a ser lo que se conoce comúnmente como velocidad promedio. Vamos a decir lo siguiente. Nos olvidamos por un momento del movimiento uniforme. Ahora nos imaginamos un movimiento cualquiera, es decir, imaginamos que la persona por momentos pueda caminar más lento, por momentos más rápido, ¿sí? Un movimiento cualquiera, no uniforme. Entonces yo podría igual dibujar una recta que represente el camino, ¿no? Y podría decir lo siguiente. Este es un punto A y este es un punto B, ¿no? Y podría decir, la persona camina y en el instante, podría ponerle TA, la persona está en la posición A. Luego de que transcurre un poquito de tiempo, en el instante TB posterior, la persona está en el punto B. Y a partir de ahí definimos lo que se llama la velocidad promedio, la cual vamos a anotar así por ahora. Diríamos, la velocidad promedio en el trayecto AB o en el segmento AB, ¿correcto? Y eso es muy importante. Yo voy a decir la velocidad promedio en este pedacito de recorrido. ¿Sí? Digo, entonces eso lo podría poner así. Velocidad promedio AB es definida como
cuánto se ha desplazado el caminante o la persona entre el tiempo que le ha tomado, ¿correcto? Entonces, si A y B, les he dicho punto A y punto B, pero podríamos nosotros establecer alguna referencia, tal como de lo que estuvimos hablando antes, y decir, oye, acá está nuestra referencia, que a veces se le llama origen, y podría decir, oye, esta distancia de acá le voy a llamar DA, y esta distancia de acá le voy a llamar DB, ¿no? Entonces diría, ¿cuánto ha recorrido la persona? Pues eso que está en rojo es dB menos dA. Entonces digo, dB menos dA entre el tiempo que le ha tomado, ¿no? Si en el instante TA estuvo acá y en el instante TB estuvo acá, pues el tiempo que ha transcurrido para recorrer ese segmento es TB menos TA. Y esta cantidad de acá, que es en verdad una distancia entre un tiempo, la distancia entre el tiempo que me tomó recorrerla, es la velocidad promedio en ese segmento o en ese trayecto o en ese pedazo de camino, ¿no? Si yo escogiese otro, ¿no? Por ejemplo, yo diría, oye, ahora quiero saber cuál es la velocidad promedio en este segmento que está acá, ¿no? De repente este punto le llamo punto C y este punto D, y ahora tendría que escribir velocidad promedio en el segmento CD, ¿no? Y lo haría de la misma manera. Entonces, por favor, que quede muy claro que las velocidades promedio son definidas para ciertos segmentos, ¿no? Para ciertos pedazos del camino, ¿no? O si se quisiese también podría ser definida para ciertos instantes, ¿no? Es decir, o para ciertos intervalos de tiempo, porque yo podría ponerlo así también. Como yo ya sé que en el punto A, donde empieza ese segmento, la persona está ahí en el instante TA, y en el punto B, donde termina el segmento, la persona está ahí en el instante TB, pues podría poner esto, velocidad promedio en el segmento AB, lo podría escribir como velocidad promedio entre los instantes TA y TB. También lo podría poner de esa manera, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, esto de acá también puedo escribirlo, velocidad promedio entre los instantes TA y TB, porque yo ya sé que entre los instantes TA y TB, la persona recorre el segmento AB. Bien, ahora vamos a hablar de lo que se denomina velocidad instantánea. Igual vamos a imaginar, como anteriormente, una persona, no necesariamente tiene que ser una persona, ¿no? Simplemente algo que se esté moviendo. Estamos imaginando por alguna persona, una persona que se mueve por un camino. Igual vamos a imaginar que se mueve, por momentos camina más rápido, por momentos camina más lento, es decir, su ritmo es diferente. Y lo que vamos a hacer es graficar, igual que antes, una recta. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, por ejemplo, oye, la persona, digamos que empieza a caminar estando acá, conforme pasa el tiempo, en cierto instante, ¿no? Está por acá, pasa el tiempo, en otro instante está por acá, pasa el tiempo, en otro instante está más allá. Ya, lo que voy a hacer es lo siguiente, de todos los instantes posibles, que son infinitos, voy a coger uno de ellos. Voy a decir, voy a coger el instante T, o pongámosle T1, ¿de acuerdo? Ya, yo digo, en ese instante T1 la persona estará en cierto lugar, ¿no? Vamos a imaginar que en el instante T1 la persona está acá. Vamos a ponerlo por acá, instante T1. ¿De acuerdo? Ya, lo que voy a hacer ahora es coger un instante posterior a T1, por ejemplo el instante T2. ¿No? Es decir, profesor, instante T2, pero eso está marcando un punto. No, lo que estoy diciendo es que en el instante T2 la persona está en otro punto, ¿no? Está en otro punto, está por acá. En el instante T2. Ya está. Y calculo la velocidad promedio, diría. La velocidad promedio entre los instantes T1 y T2
T1, T2, va a ser igual a la distancia recorrida, que sería este segmento, entre el tiempo que ha transcurrido, ¿no? Entonces yo diría, esta distancia, podríamos establecer una referencia, podríamos decir, a partir de acá le llamamos D1, acá le llamamos D2. Sería D2 menos D1 entre el tiempo que ha transcurrido, que es T2 menos T1. Bien, seguramente que si yo realizo esta operación obtendré algún valor. Y lo que hago ahora es lo siguiente. Voy a olvidarme del instante T2 y lo que voy a hacer es coger un instante un poco antes de T2, pero que sea después de T1, ¿no? Entonces voy a suponer que en el instante que le llamo T3, la persona está por acá. En el instante T3, la persona está acá. Acá voy a ponerle T3. ¿De acuerdo? Y voy a calcular nuevamente la velocidad promedio, diría velocidad promedio entre los instantes T1 y T3. T1 y T3. Sería, voy a decir en el instante T3, la ubicación de la persona está o puede ser definida por esta distancia D3. Por tanto sería D3 menos D1 entre el tiempo que he transcurrido, ¿no? Para yo desplazarme. Este segmento es T3 menos T1, ¿no? Y esto de acá me saldrá algo, ¿no? Igual de acá me saldrá algo. Si yo les digo que el movimiento de la persona al caminar no es con un ritmo constante, sino que por ratos camina más lento, por ratos más rápido, pues no hay forma de que yo pueda decir que estas dos cosas son iguales, ¿no? De ninguna manera, van a ser diferentes. Ya, imaginemos que yo sigo realizando este procedimiento, pero cada vez tomo instantes del tiempo mucho más cercanos a T1, ¿correcto? Entonces yo digo, oye, había tomado primero el instante T2 y había calculado la velocidad promedio entre el instante T1 y T2. Luego cogí un instante más cercano a T1, es decir, un poco antes de T2 o antes de T2, el instante T2, y calculé de nuevo la velocidad promedio entre los instantes T1 y T3. Y sigo haciendo eso, ¿no? Cojo un instante un poco antes todavía, antes que T3, y lo que yo puedo suponer es que en un instante anterior a T3, porque el tiempo transcurrido entre T1 y este nuevo instante que le voy a llamar T4 es más pequeño, ¿no? Porque si el instante T4 está antes que T3, pero igual está después del instante T1, pues ese intervalo de tiempo va a ser más pequeño. Entonces yo puedo suponer que la distancia que recorre quizás sea un poco más pequeña, ¿no? Puedo suponer eso por ahora para propósitos de la gráfica. Entonces yo diría, acá estaría mi punto en el cual la persona se ubica en el instante T4. ¿Sí? Y podría calcular una velocidad promedio entre los instantes T1 y T4. Bien, tampoco tendría por qué esperar que sea igual a esto, van a ser diferentes. Pero lo que sí yo voy a observar, ¿correcto? Si es que hago los experimentos o si es que hago esas mediciones, es que mientras yo, acá tengo un valor, ¿no? Tengo un valor, pongo una carita, otro valor y así, ¿no? Mientras ese instante, ese segundo instante, el instante T1 es el mismo siempre, ¿no? El otro instante sí he pasado de que sea T2, T3, T4, luego será T5, le puedo llamar T5, ya. Estoy escogiendo los segundos instantes o los otros instantes cada vez más cerca a T1, ¿no? Es decir, de tal manera que la cantidad que esté abajo en el denominador sea cada vez más pequeña, ¿no? Porque lo que está en el denominador es el tiempo transcurrido, porque es instante final menos instante inicial. Entonces yo lo que estoy haciendo acá es escoger el T1, siempre es el mismo, T1, ¿ya?
El otro instante, el instante final, por así llamarle, lo estoy escogiendo cada vez más cerquita de T1, de tal manera que esta cantidad que está en el denominador sea cada vez más pequeña. Ya, si yo realizo ese proceso, lo que voy a encontrar con todas las mediciones que yo haga es que el valor de la velocidad promedio converge a cierto valor. Por ejemplo, yo podría haber encontrado que acá es 8, esto me sale 8. Podría haber encontrado que acá es 6, ¿no? Si yo cojo el instante T4 que está más cercano del instante T1, de repente acá encuentro 7. Si sigo cogiendo instantes cada vez más cercanos a T1, de repente encontraré 7.4, 7.3, 7.32, 7.325, ¿sí? Esto es lo que en matemáticas se llama converger, ¿no? Está convergiendo un valor, es decir, se está aproximando a cierto valor. Si yo me imagino que sigo haciendo los experimentos cada vez cogiendo el segundo instante o el otro instante más cerca y más cerca al instante T1, pues observaré que llego a cierto valor, ¿no? O me aproximo mucho a cierto valor. Entonces, si yo ya me imagino lo que podría ser el límite, ¿no? Imagino que realizo este procedimiento hasta que me canse, ¿no? Entonces yo veré que este número se aproxima a cierto número final, ¿no? Que podríamos ponerle un valor, imaginando 3, 2, 5, 4, ¿no? Por ponerlo así. Ya, muy bien. A ese valor final, correcto, que yo observo que converge la velocidad promedio, le llamo velocidad instantánea, ¿sí? Y va a ser la velocidad instantánea, o le voy a llamar velocidad instantánea en el instante T1. ¿Por qué razón? Porque al final yo estoy calculando la velocidad promedio en un segmento muy que está definido claramente por dos instantes, pero uno de ellos es justamente T1, es decir, cada vez estoy cogiendo segmentos que han sido recorridos entre el instante T1 y un instante que está un poquito más allá. Es decir, siempre estoy cerquita de T1, siempre estoy empezando en el instante T1. Entonces, por esa razón es que a esto de acá le llamamos velocidad instantánea, simplemente V en el instante T1, ¿no? Esto es igual a eso. Entonces, esta es nuestra primera definición de velocidad instantánea. Es un poco intuitiva, pero la cual podemos matematizar un poco luego, ¿correcto? Entonces, recapitulando, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que me enfoco primero en un instante. Yo escogí el instante T1. En ese instante T1 la persona está en cierta posición, y luego voy cogiendo otros instantes, ¿no? Pero cada vez más cercanos al instante T1, cada vez más cercanos al instante T1. Entonces, yo esperaría que, como el instante final siempre es cada vez más cercano a T1, el intervalo de tiempo es cada vez más pequeño, y esperaría que la distancia recorrida sea cada vez más pequeña, ¿no? Entonces, acá, si nos damos cuenta, esto de acá está disminuyendo, esto de acá en general está disminuyendo, ¿no? Salvo que quizá en algunos casos podría aumentar por momentos, pero en general, conforme el tiempo disminuye, el tiempo total o el intervalo de tiempo disminuya, pues la distancia que recorra la persona va a disminuir también, ¿no? Bien, gráficamente nosotros podríamos hacer lo siguiente. Podríamos ya hablar de funciones y podríamos decir lo siguiente: sea este nuestro punto de origen, nuestra referencia, sea D la posición de la persona para cualquier instante del tiempo, es decir, D es la posición para cierto valor t, es decir, es una función del tiempo. Nosotros podríamos graficar esta función, ¿no? Lo que estoy diciendo es lo siguiente: D es d de t. Lo que estoy diciendo es que esta es una función que, si la aplico en el instante, por ejemplo, t1, d en el tiempo t1 me da justamente d1, o toma el valor de 1, ¿no? D en el tiempo t2, o en el instante t2, toma el valor de d2. Muy bien, entonces esa función yo la podría graficar
de función de t y podría tener de repente algo así, ¿no? Por poner un ejemplo. Ya está, entonces d es función de t y lo que estaba tratando de desarrollar acá, ahora lo podría graficar, ¿no? Y podría decir, oye, yo escogí primero un instante t1, acá está. En el instante t1, la persona estuvo en la distancia de 1. Luego en el instante t2, ya lo dibujo por acá, la persona estuvo a una distancia de 2. Y a partir de esos puntos que he graficado podría encontrar la velocidad promedio, diría, tal como lo puse por acá. Velocidad, no hay necesidad de escribirlo ya, acá tenemos la relación. Velocidad promedio entre los instantes t1 y t2 es d2 menos d1, es decir, cuánto yo he recorrido en ese intervalo de tiempo, que es justamente esto, ¿no? En ese intervalo de tiempo yo he pasado de una distancia de 1 a una distancia de 2, d2 menos d1 es lo que he recorrido, y lo divido entre el tiempo que me ha tomado, que es t2 menos t1, ¿no? Justamente lo que está acá. Bien, luego lo que hice fue coger un instante más cercano, acá está, le llamo t3, y en ese instante la persona está ubicada en una posición de 3, ¿no? Y de nuevo calculé la velocidad promedio diciendo, oye, entre los instantes t1 y t3, ¿cuándo se ha desplazado? Pues se ha desplazado esta cantidad, d3 menos d1, d3 menos d1, el tiempo que haya tomado es t3 menos t1, el intervalo de tiempo, t3 menos t1, ¿no? Muy bien, entonces acá gráficamente podemos observar lo mismo y lo que habíamos dicho acá, que lo pusimos de alguna manera como que si hiciéramos las mediciones o los experimentos verificaríamos que converge, ¿no? Bien, eso de acá también, esa convergencia la podríamos visualizar acá, ¿no? Podríamos decir nosotros lo siguiente. Imaginen, enfoquémonos acá, en esta velocidad promedio. Y lo que voy a hacer es trazar lo que sería la secante, ¿no? Es decir, una recta que pasa por dos puntos y que corta la figura, ¿no? Entonces digo, voy a trazar una recta, ahí está, esta de acá, que une estos dos puntos, ¿de acuerdo? Y yo les voy a preguntar, ¿a qué es igual la pendiente de esa recta? ¿Qué responderían? Esta sería la recta, vamos a ponerle la recta número 1, ¿no? ¿A qué será igual la pendiente que vamos a anotar por la letra M? M1. ¿Cómo calculo la pendiente? Pues digo, oye, la pendiente de una recta es cuánto cambia en Y dividido entre cuánto cambia en X, ¿no? Entonces yo podría dibujar algún triangulito cualquiera, por ejemplo este de acá, y dividir esta alturita entre esta base y esa sería la pendiente, ¿no? Pero no necesito coger un triángulo por ahí porque yo podría coger este triángulo que está acá, donde la altura sería d2 menos d1 y la base sería t2 menos t1, ¿no? Esto de acá sería t2 menos t1. Por tanto, la pendiente de esa recta va a ser igual a d2 menos d1 entre t2 menos t1. Curiosamente, la pendiente de esa recta es idéntica a la velocidad promedio, ¿no? Es decir, si nosotros graficamos la distancia en función del tiempo y construimos una gráfica, podemos visualizar rápidamente la velocidad promedio a través de siendo la pendiente de la recta que pasa por los puntos definidos en los correspondientes instantes en los cuales calculo la velocidad promedio. Para este caso son los instantes t1 y t2, los cuales definen este punto de acá y este punto de acá, y yo he trazado una recta por esos dos puntos. La pendiente de esa recta resultó ser la velocidad promedio, ¿no? Bien, entonces ese sería el M1. ¿Qué pasa si ahora yo trazo una segunda recta?
pero que ahora pase por los puntos definidos por los instantes T1 y T3. Es decir, este punto de acá y este punto de acá. Vamos a dibujar esa recta en rojo. Ahí está. Y podría decir algo similar, ¿no? Si yo diría la pendiente M2, la pendiente de esa recta 2, va a ser igual a cuánto cambia en Y entre cuánto cambia en X, cuánto cambia en Y es esto, que sería D3 menos D1, y cuánto cambia en la base sería T3 menos T1, ¿no? T3 menos T1. Muy bien, si se dan cuenta, o como ya podría haber sido obvio, eso es justamente la velocidad promedio entre los instantes T3 y T1, ¿de acuerdo? Esas dos rectas que yo he dibujado, la azul y la roja, les estoy llamando rectas secantes porque cortan la gráfica, ¿no? En dos puntos. Y yo ya sé, o me puedo dar cuenta de lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa cuando este instante, el segundo instante, ¿no? O sea, el instante final, acá era T2, acá era T3, el T1 no cambia, ese es el mismo, ¿no? Primero cogí T2, luego cogí T3. ¿Qué pasa cuando este instante final, ¿no? T2, T3, el siguiente que coja T4, ¿qué pasa cuando ese instante final se acerca mucho, mucho al instante T1, ¿no? Si, por ejemplo, este sería el T3, por acá cojo un T4, por acá cojo un T5, un T6, cada vez me apego más o me acerco más al instante T1. ¿Qué pasará? Yo ya sé que la velocidad promedio, según esto que acabo de ver, es la pendiente de la recta secante, ¿no? La pendiente de la recta secante. Entonces la pregunta es, yo acá les dije que la velocidad promedio converge hacia un valor, ¿no? La pregunta es, acá en esta gráfica, ¿cómo puedo visualizar ese valor al cual converge? Entonces yo diría lo siguiente. La velocidad, acá he tomado puras velocidades promedio, ¿no? Yo sé que las velocidades promedio son las, acá en esta gráfica, las pendientes de esas rectas secantes. Entonces yo digo lo siguiente. Cuando yo coja el instante final, cada vez más cerquita al instante T1, ¿qué pasa con esa recta secante? ¿Qué pasa con la recta secante cuando más y más el instante final se acerca al instante T1? Pues sabemos ya que esa recta secante se convierte o se acerca mucho a la denominada recta tangente. Entonces, esa recta tangente la vamos a dibujar por acá en negro. Esa es la recta tangente a la gráfica o a la función de dt, ¿no? La curva que dibujamos inicialmente. Esa es la recta tangente. Entonces yo ya sé que mientras más cerca yo coja el instante final de t1, ¿no? Pues esa recta secante se acercará más a la conocida como recta tangente. Entonces, la recta secante, yo digo, podríamos ponerlo así, ¿no? Cuando t, vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle así, en general vamos a poner esto, m es igual a el d en el instante final menos el d en el instante t1, el instante final menos el instante t1. ¿No? Estoy reescribiéndolo así para ya no utilizar los números 2 y 3. Entonces diría, ¿qué es el d final? Pues es el valor que toma d en el instante final, ¿no? Para este caso de acá, pues era d2, porque era la distancia en el instante t2, la distancia final, ¿no? Igual, el TF pues es el instante final,
acá fue T2, acá fue T3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo diría lo siguiente. ¿Qué pasa cuando el instante final, lo vamos a escribir así, tiende a T1, ¿no? Matemáticamente lo escribimos así. Cuando ese instante se acerca muchísimo al instante T1, ¿no? Se acerca mucho al instante T1 sin que llegue a ser T1, porque si toma el valor de T1 tendríamos un problema, ¿no? Porque sería T1 menos T1, 0, división entre 0 no se puede. Entonces no podemos decir que cuando llega, sino que tiende nada más. Se acerca muchísimo, pero no puede definitivamente tomar el valor de T1. Muy bien, entonces yo digo, ¿qué sucede cuando el instante final se acerca muchísimo al instante T1? Lo que sucede es que la recta secante se acerca muchísimo a la recta tangente, la que yo había dibujado en negro, ¿no? Vamos a ponerlo así. Lo que sucede es que la recta secante tiende a la recta tangente. Se aproxima mucho a la recta tangente. Y ya que esto sucede, pues claramente esto implica que la pendiente de esa recta secante, ¿no? Y la vamos a poner como M, se acerca mucho a la pendiente de la recta tangente, ¿no? Vamos a ponerle así, recta secante M de la recta tangente. ¿De acuerdo? Entonces miren, estamos diciendo, ¿qué sucede cuando el instante final se acerca mucho al instante inicial? Sucede que la recta secante, acá dibujamos una, en roja la otra, y cada vez se va a parecer más o se va a acercar más a la recta tangente. La recta secante se acerca o se parece mucho más a la recta tangente, y como se parece mucho más, pues la pendiente también de la recta secante se parecerá mucho más a la pendiente de la recta tangente. Y es lo que nosotros hemos puesto acá, ¿no? Entonces, conclusión, cuando nos acercamos muchísimo o cuando el instante final tiende al instante T1, lo que encontramos es que la pendiente de la recta secante tiende a la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta secante es justamente la velocidad promedio, ¿no? Entonces lo vamos a poner así. Entonces esto implica la pendiente de la recta secante es justamente la velocidad promedio Bien, entonces si ustedes se dan cuenta estamos haciendo lo mismo que hicimos acá, porque acá dijimos que íbamos a coger el instante final cada vez más cerca al instante T1. Entonces acá también dijimos cuando el instante final tiende al instante T1. Entonces lo que sucede, como estamos demostrando acá, es que cuando el instante final tiende al instante T1, la velocidad promedio tiende a la pendiente de la recta tangente, ¿no? Ya, entonces, según lo que habíamos definido nosotros acá, habíamos definido la velocidad instantánea en el instante T1 es justamente ese valor al cual converge. Por tanto, ¿cuál es la conclusión? Que la velocidad instantánea en el instante T1 pues tiene que ser justamente esto que está acá, ¿no? Velocidad en el instante T1. ¿Por qué? Porque yo lo había definido así, ¿no? La velocidad instantánea la había definido como el valor al cual converge la velocidad promedio, ya que he visto que la velocidad promedio converge a la pendiente de la recta tangente, por tanto ese valor tendrá que ser justamente la velocidad instantánea. Conclusión, yo puedo visualizar la velocidad instantánea en un instante particular, en este caso en el instante T1, gráficamente utilizando la función distancia en función del tiempo, ¿no? Puedo visualizar la velocidad instantánea como la pendiente de la recta tangente. ¿Cuál recta tangente? La recta que es tangente a la función de t en el instante t igual a t1. ¿Correcto? Bien, esa sería entonces una forma gráfica de visualizar la velocidad instantánea, ¿no? Claramente podríamos ya utilizar algo más formal y hablar de límites, ¿no? Podríamos decir lo siguiente.
podríamos decir, la velocidad promedio es igual a, sería la distancia final menos la distancia, vamos a ponerlo así, distancia inicial, ¿no? Sería como, el d final sería como el d2, el d inicial como el d1, entre instante t final menos t inicial. Y ahora diríamos lo siguiente: la velocidad instantánea en cierto instante la vamos a definir como el límite, ¿no? Utilizando lo que estuvimos viendo acá. Acá, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que la velocidad instantánea es el valor de convergencia, que sería el límite, ¿no? ¿Cuándo? El límite porque está tendiendo el instante final, T2, T3, T4, a el valor de T1, ¿correcto? Por eso es que decimos límite. Entonces sería la velocidad instantánea en el instante, vamos a ponerle T1 para no confundirnos, D1 y T1, ya lo estamos escribiendo tal cual está acá. Entonces sería velocidad promedio, la velocidad instantánea sería velocidad instantánea en el instante T1 es igual al valor al cual converge la velocidad promedio cuando el instante final se aproxima mucho al instante T1. Y eso lo ponemos así. Límite cuando TF tiende a T1 de la velocidad promedio, ¿no? Acá estamos escribiendo matemáticamente lo que habíamos descrito acá. Habíamos dicho acá simplemente la velocidad promedio converge a cierto valor cuando T3 se acerca mucho a T1. Bien, entonces velocidad instantánea sería igual a límite TF tiende a T1, y acá podríamos reemplazarlo, df menos d1 entre tf menos d1. ¿Sí? Y esto lo podríamos escribir de otra manera. Podríamos ponerle algún nombre, podríamos llamarle a tf menos t1 un delta de t, ¿no? Podríamos ponerle ese nombre y esto podría ser escrito de la siguiente manera. Cuando tf tiende a t1, pues claramente el delta de t tiende a 0, ¿no? Entonces podríamos reescribir esto como límite cuando el delta de t tiende a 0. ¿Qué es el delta de t? Es justamente el intervalo de tiempo que transcurre. Cuando ese intervalo de tiempo que transcurre tiende a 0, a esto de acá también le podríamos poner un nombre, podríamos ponerle delta de d. ¿Qué es el delta de d? Pues es, por ejemplo acá, el delta de d entre los instantes t1 y t3 es esta distancia, ¿no? No, perdón, es esta distancia de acá, estoy mal. El delta de d, es decir, el cambio en la distancia, ¿no? Podríamos ponerlo entonces así. Entre delta de t. Claramente podríamos escribir esto como una derivada. Para que quede un poquito más claro, vamos a escribirlo así. Vamos a escribir esto: velocidad en el instante t1 es igual al límite. Vamos a utilizar el delta de t, ¿sí? Mejor, delta de t tiende a 0, y vamos a poner acá lo siguiente. D, tal como sabemos, es una función del tiempo, es decir, dado un instante va a haber un único valor de d, ¿no? Eso ya está claro. Entonces podríamos escribir df, lo podríamos escribir como d de el instante tf, ¿no? Ese es df, es el valor que tiene d en el instante tf, y d1 como d en el instante t1, ¿no? Y acá podríamos escribir delta de t. Y claramente esto podría ser escrito luego como límite delta de t tiende a 0 de tf, puede ser escrito como t1
más delta de t, ¿no? Entonces lo escribimos así. T1 más delta de t menos de T1 entre delta de t. Y ya le dimos la forma clásica que tiene la derivada, ¿no? Entonces claramente esto sería igual a la derivada respecto de ¿cuál es mi variable? Es el tiempo, ¿no? Respecto del tiempo de la función que es d distancia de t. En este caso particular, como estamos enfocados en el instante t igual a t1, pues será aplicada en t igual a t1, ¿no? Si quisiéramos, el instante t1 es un instante cualquiera, ¿no? Entonces esta relación la podríamos escribir en general como la velocidad instantánea en un instante t cualquiera, simplemente la ponemos así, y ya nos olvidamos de este valor en particular, ¿no? Simplemente ponemos derivada respecto del tiempo de la distancia que es función del tiempo, ¿no? No se confundan, por favor, no hay por qué. De derivada de distancia, ¿no? De distancia. Bien, esta es una relación súper conocida y la hemos hallado. Esta sería nuestra tercera forma, ¿no? de poder encontrar la velocidad instantánea. Primero la habíamos definido como el valor al cual converge la velocidad promedio, ¿no? Y lo pusimos como una especie de experimento, diciendo que si hacemos las mediciones, pues o hacemos los cálculos, vamos a ver que converge cierto valor. Luego lo vimos de manera geométrica y vimos que esa velocidad instantánea es la pendiente de la recta tangente, ¿no? Por acá lo pusimos. Y esa misma idea la trasladamos ya a una forma más matemática y hemos descubierto que la velocidad instantánea así definida es la derivada de esta función, ¿no? Que podríamos llamarle la función distancia o la función posición. Entonces la velocidad es la derivada de la posición o de la distancia en el tiempo.